Bueno, yo quisiera también saludar a los hermanos, ¿cierto? A los amigos que también nos ven a través de la página oficial del Facebook de la iglesia. Decirles, ¿cierto?, que también el mensaje de alguna forma también será para ellos y que puedan también recibir de esta hora de nosotros, ¿cierto?, el cariño y el aprecio que también como iglesia le tenemos. Bien, hoy día vamos a hablar acerca de la obra de Dios en la iglesia. Y digo obra porque yo creo que Dios en su grande amor y en su grande misericordia siempre busca en nosotros que la iglesia resplandezca, que la iglesia crezca, que la iglesia del Señor, ¿cierto?, sea una iglesia espiritual. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las evidencias de Dios en una iglesia? Y hago nuevamente la pregunta de manera más concreta. ¿Cómo podemos saber usted y yo que Dios está obrando en nuestra Iglesia Universal de Cristo aquí en Lota, o la Iglesia Central, como muchas veces le llamamos? Y de verdad que a veces nos valemos de diferentes criterios para decir que Dios está en medio de la Iglesia y Dios está obrando. En algunos de ellos son criterios muchas veces equivocados o inadecuados, pero cada uno de nosotros tendemos a pensar de que si una iglesia, por ejemplo, está llena, o si una iglesia tiene una muy buena membresía, entonces la obra de Dios está funcionando en aquella iglesia. O si también los ministerios, o es una iglesia que activa, ¿cierto?, fervientemente en la palabra, en la profecía, en la predicación, en el evangelismo, entonces podemos decir que también es una iglesia en la que Dios está obrando. Y de verdad que yo no es que esté en contra de eso, por supuesto, yo quisiera que esta iglesia siempre esté llena, y yo creo que todos los que estamos acá, de alguna forma quisiéramos que la iglesia esté llena y repleta como antes, como era antes, como decían los hermanos. Pero eso no es una evidencia en sí misma o por sí sola de que la obra de Dios muchas veces esté funcionando en una iglesia. Tener buena doctrina. Alguien pudiera pensar también que una iglesia que tenga una buena enseñanza, que tenga una buena doctrina, también pudiera ser una evidencia o un resultado de que Dios está obrando en favor de la iglesia. Pero en sí mismo eso tampoco es un crédito o es una razón para decir de que la obra de Dios funciona en una iglesia. Ejemplo de esto tenemos, ¿cierto?, a la iglesia de Éfeso, a la que Jesucristo mismo le escribe, ¿cierto?, una carta en el capítulo 2 del libro de las Revelaciones, o del Apocalipsis, ¿cierto?, en donde se le dice allí que era una iglesia celosa doctrinalmente. Ha soportado, ¿cierto?, dice la epístola, ¿cierto?, a los que llegan con falsa doctrina, a los falsos maestros, ha soportado, pero dice más adelante, ¿cierto?, que esa iglesia había abandonado su primer amor. Por lo tanto, era una iglesia que también estaba en declive espiritual, estaba en un descenso espiritual. Y es bueno que como iglesia nos perfeccionemos a la estatura de Cristo, que estudiemos la palabra de Dios. Por eso que este año hemos incluido dentro de nuestro programa de trabajo como iglesia los estudios y los estudios bíblicos, ¿verdad?, para que la iglesia crezca. Pero eso en sí mismo tampoco es una evidencia de la obra de Dios en la iglesia. Entonces, ¿cómo sabemos que una iglesia es espiritual? ¿Cómo podemos decir cada uno de nosotros que una iglesia está obrando el poder de Dios de manera clara? Y cuando vamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, sin duda que nos damos cuenta de cómo Dios estaba obrando en esta iglesia. Esta es una iglesia que había sido fundada por el mismo apóstol. En uno de sus periodos, ¿cierto?, que tuvo en su segundo viaje misionero, ¿cierto?, funda la iglesia en Tesalónica. Dice la Biblia, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo estuvo por un breve tiempo, ¿cierto?, ahí en Tesalónica. Es probable que estuvo un mes, 2 o 3 meses, no sabemos el tiempo exacto que estuvo el apóstol, pero no fue una visita tan larga. Pero el trabajo del apóstol Pablo en Tesalónica fue un trabajo fructífero. De tal forma que logra conformar y logra formar una iglesia en medio de una ciudad totalmente pagana, una ciudad, ¿cierto?, en la que el paganismo estaba enfrentando a la ciudad misma, y muchos de nuestros hermanos se tenían que enfrentar con eso. Y fíjese que esta iglesia en Tesalónica, a pesar de la persecución que tuvo, a pesar del sufrimiento que tuvo, ¿cierto?, dice el apóstol Pablo en el versículo 7 del mismo capítulo que estoy leyendo, de tal manera que habéis sido ejemplo. Escuche bien, la iglesia en Tesalónica había sido ejemplo, ¿verdad?,
a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. La iglesia en Tesalónica era una buena iglesia. Una iglesia, ¿cierto?, en la que el apóstol Pablo podía decir de tal forma que ustedes son un ejemplo para los demás. Ahora yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si el apóstol Pablo u otro de los apóstoles tuviera que escribir una carta acerca de la primera iglesia universal de Cristo en Lota? ¿Qué diría de nosotros? ¿Cuáles serían las expresiones o las palabras que el apóstol Pablo, Pedro o Juan tuvieran que expresar de la membresía de la iglesia central en el año 2025? Y es una buena pregunta porque de alguna forma lo que todos buscamos es el crecimiento de la iglesia del Señor. Y yo lo decía hace un rato atrás, ojalá esta iglesia estuviera llena. Pero hoy día los miembros que somos debemos ser miembros que crezcamos hasta la estatura de Cristo. La fe de los hermanos en Tesalónica se había divulgado por toda la provincia. ¿Qué hacía que Tesalónica fuera una buena iglesia, ejemplo para los demás? Que los miraran como una iglesia a los cuales tenían que imitar. ¿Qué hacía de Tesalónica una iglesia, cierto, fructífera, una iglesia en la que Dios estaba obrando? ¿Cuáles eran las evidencias de los hermanos en Tesalónica que el apóstol Pablo tiene que destacarlo como una iglesia a los cuales era digna de imitar? Y cuando leemos los primeros 3 versículos, ¿sabe qué es lo que encontramos? Algunas evidencias de la obra de Dios en la iglesia en Tesalónica. Y esto nos sirve como un marco referencial para que la iglesia universal de Cristo de Lota en el año 2025 también tenga estos resultados, tenga esta evidencia que tenían nuestros hermanos en Tesalónica. ¿Cómo sabemos que Dios está obrando en la iglesia universal? Bueno, imitando un poco a lo que dice Pablo en la iglesia de Tesalónica. Y lo que yo quiero hacer es mostrar algunas evidencias que la iglesia y que los hermanos en Tesalónica, ¿cierto?, habían considerado y que también hoy día nosotros también como iglesia universal tenemos que considerar. Y la primera evidencia que encontramos está en el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano, ¿cierto?, es Silas, que está escrito, ¿cierto?, en otro idioma, pero es la misma persona que acompañó al apóstol Pablo, ¿cierto?, también en sus viajes misioneros. Pablo, que era parte del conjunto y el equipo misionero del apóstol Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Porque la primera evidencia que tenemos de la obra de Dios en una iglesia es que la iglesia del Señor está compuesta por verdaderos creyentes. Fíjese las palabras, a la iglesia de Dios de los tesalonicenses. Porque la iglesia está compuesta, yo lo decía al inicio, por personas. La iglesia no es la estructura. La iglesia no son las bancas, no es la comodidad que tenemos acá y por supuesto que eso ayuda a que cada uno de nosotros, ¿cierto?, estemos un poco más cómodos. Pero la iglesia de Dios son personas vivas, personas que respiramos, personas que sentimos, personas que nos enojamos, nos alegramos, personas, seres humanos, creados por Dios. Pero alguien podrá decir, ¿no se supone que la iglesia de Cristo está compuesta siempre por verdaderos creyentes? Y eso es lo que se espera, o al menos lo que uno esperaría. Pero no siempre es así. Lamentablemente a veces en las iglesias hay personas comprometidas, hay personas que son parte y que se sienten parte de la iglesia, que asumen responsabilidades, pero otros que vienen como si esto fuera una visita a un centro comercial o fuera una visita a cualquier lugar, pero sin mayores compromisos, sin mayores responsabilidades. Esta epístola, sabe que, querida iglesia, no está dirigida simplemente a un grupo de creyentes que se reúnen de tiempo en tiempo para cantar, para estudiar la palabra, para orar. No, está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la palabra iglesia es una palabra compuesta, es una palabra griega, ¿cierto? Compuesta por 2 términos. En el original griego, ¿cierto?, se pronuncia como eclesia, que deriva del griego kaleo, ¿cierto?, que significa los que han sido llamados de afuera. La iglesia somos todos aquellos que hemos sido llamados desde el mundo para traernos y ser un reino especial de Dios. Por eso que en la iglesia de Dios es necesario que las personas se conviertan a Cristo. Y este término y esta palabra era muy conocida en el mundo greco-romano.
a la que el apóstol Pablo le escribe esta epístola. La palabra eclesía, ¿cierto?, se refería principalmente a la asamblea general del pueblo. Era la asamblea de los ciudadanos con derecho a voz y voto, que se reunían para tratar asuntos concernientes a la política de la ciudad. Era una organización debidamente convocada con un propósito. ¿Y acaso usted y yo no hemos sido llamados con un propósito? ¿O solamente hemos sido llamados para venir a llenar un espacio? No, Dios nos ha llamado con propósito definido, de manera que cuando Pablo hablaba de esta idea de iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, estaba diciéndole a los hermanos: ustedes son un real tesoro, ustedes son un milagro de parte de Dios. La iglesia estaba compuesta de personas que habían sido convocadas por Dios, han sido llamadas por Dios y cuyas vidas, ¿sabe qué?, están arraigadas, están cimentadas en Dios. La iglesia, usted y yo, no somos simplemente un grupo de hombres y de mujeres que poseemos ciertas características o que poseemos creencias en común y que nos reunimos de tiempo en tiempo para realizar ciertas ceremonias o ciertos ritos. No, hermanos, la iglesia somos personas, somos llamados especialmente por Dios y para dejar de pertenecer a este sistema, para pertenecer únicamente a un reino superior. Porque usted y yo, si bien es cierto, somos ciudadanos de aquí, de nuestro país, de Chile, y vivimos en Lota, Coronel, San Pedro, ¿cierto? Pero nuestro reino es otro. Pertenecemos a un reino superior, pertenecemos a otra ciudadanía, tenemos otro rey que es llamado Jesús. Eso es la iglesia. Somos personas que hemos sido unidas a Cristo por la fe, que se evidencia en vidas que buscan a Dios. Fíjese que los hermanos en Tesalónica, en el versículo 9, ¿cierto?, dice que Dios los llamó y los convirtió de ídolos mudos, los convirtió, hizo un gran milagro, hermanos. Ser parte de la iglesia es un milagro. Es algo tremendo. Ser parte de la iglesia del Señor es algo que nos trae un propósito. No solamente venimos por un tiempo acá. La iglesia no es un club social donde uno puede llenar una ficha de inscripción. No, para ser parte de la iglesia tú has sido llamado, hemos sido convocados por alguien superior, por un rey superior. Es un milagro ser parte de la iglesia. Dios nos tiene que llamar de muerte a vida para entender esto. Porque la palabra en Romanos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos llama para ser parte de la iglesia. Dios tiene que abrirnos los ojos para ser parte de la iglesia. Nos tiene que dar nueva vida, nos tiene que regenerar, tiene que ser un milagro de parte de Dios. Y fíjese que el apóstol Pablo oraba, ¿cierto?, tanto por todas las iglesias que él recorría. Y a la iglesia de Éfeso le dice: mi oración es que los ojos, ¿cierto?, sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Porque si usted y yo hemos sido llamados con una esperanza, tenemos un propósito, lo cantábamos hace un rato atrás, vamos a la gloria. Porque la vida espiritual, hermanos, no se termina aquí. Usted y yo tenemos un bien superior que entendemos, ¿cierto?, que es la vida eterna. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos?, dice Pablo, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros. Hermanos, hermanas, iglesia, no hay una metodología o no hay un sistema de filtro o de depuración que nos garantice que todos los que estamos acá somos verdaderos creyentes. Porque eso es una relación tan íntima y tan personal con Dios que ninguno de nosotros puede escudriñar el corazón del otro. Solo Dios puede hacer ese ejercicio. Solo Dios puede hacer ese trabajo de escudriñar cuáles son las intenciones que hoy día nos traen a cada uno de nosotros de venir y formar parte de la iglesia universal. No hay una depuración que nos garantice, incluso tampoco lo había en la iglesia primitiva. Hechos nos habla de que Pedro bautizó a Simón el Mago y que luego no fue un hombre que realmente haya tenido una conversión, porque él después siguió con su negocio, ¿cierto?, de vender la fe. Pablo, el apóstol Pablo, quien escogió, ¿cierto?, a Demas como uno de sus ayudantes, y en una de las epístolas, ¿cierto?, tuvo que decir: os saluda Demas, mi colaborador, ¿verdad? Pero después en otra epístola tuvo que decir: Demas me ha desamparado.
Demas me ha abandonado amando más este mundo. Ahora alguien podrá decir, ¿por qué el apóstol Pablo no sabía que Demas lo iba a abandonar? Y por supuesto que seguramente Dios se lo reveló, pero también Dios quería que quedara documentado, que quedara registrado en la Biblia, que no siempre todos los que están en la iglesia son verdaderamente convertidos. No todos los que llegamos al conocimiento de Dios hemos recibido la salvación provista por Dios, porque todavía no hemos abierto completamente nuestro corazón. Hermanos, Dios obra en una iglesia cuando está compuesta por verdaderos creyentes. A la iglesia de Dios de los tesalonicenses, por hombres y por mujeres que hemos entendido y aceptado el mensaje del Evangelio, que hemos entendido que hemos sido justificados por Cristo, que somos salvos por fe, no por obra, y que miramos la cruz de Cristo como el fruto de nuestra salvación, y que necesitamos de su causa perfecta puesta en nosotros únicamente por fe. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos entendido esto? ¿O todavía no lo tomamos para nosotros? Personas que sin ser perfectos, porque nadie de este lado de la tierra lo es, seguimos luchando y nos seguimos preparando para el pronto encuentro con Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos manifestado una vida de frutos? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿En cuántos de nosotros se manifiesta una transformación verdadera, regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hermanos, iglesia, ¿se considera usted un verdadero creyente? Escuche, no le estoy preguntando si es miembro de esta iglesia. No, porque seguramente todos los que estamos acá estamos inscritos y pertenecemos a esta iglesia. Pero ser miembro de una iglesia es algo muy distinto a ser un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente reconoce que sin Dios no es nada. Y que descansa en su soberanía y en su trabajo de amor y de fe por nosotros en todo momento. Si usted cree esto, entonces estamos entendiendo que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Señor. Más allá de nuestras diferencias, más allá de lo que a veces podemos pensar usted y yo de manera distinta, o ver cosas de manera distinta en nuestra vida y en nuestro corazón, sabe lo que usted y yo somos. Si nos sometemos al señorío de Cristo, somos hermanos, somos parte de esta misma iglesia, de la comunidad de fe, somos parte de una comunidad y de un bien superior, de un bien mayor. Si usted está en este lugar y todavía no ha reconocido que necesita un Salvador, este es el momento. Esta es la instancia para rendir su vida a Cristo. Y Él, con voz amable, ¿cierto?, recibe también en sus brazos. Necesitamos entender que las iglesias necesitan verdaderos creyentes con compromiso, con responsabilidad, con deseo de servir a Jesús y de seguirle a pesar de las vicisitudes que la vida a veces nos pueda presentar. Pero también una verdadera obra de Dios en la iglesia es cuando la iglesia está compuesta, ¿cierto?, de creyentes que saben lo que manifiestan, un carácter cristiano. Manifiestan el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo les tiene que decir a los hermanos de Tesalonicenses que lo lleva en sus oraciones. En el versículo 2, me acuerdo de ustedes haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos, fíjese lo que dice, yo me acuerdo sin cesar delante de Dios Padre y nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tenía la plena conciencia, así como Dios había formado esta iglesia, que ellos también habían alcanzado una madurez espiritual. Porque su fuente era Dios. El origen de la iglesia estaba en Dios. No solamente agradecía a los tesalonicenses, sino que daba gracias a los hermanos por el carácter que ellos tenían. Fíjese las palabras que utiliza: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de la esperanza que cada uno de ellos tiene. El apóstol Pablo, junto a su equipo misionero, daba gracias a Dios por la iglesia. Doy gracias a Dios por la iglesia de ustedes y me acuerdo de ustedes sin cesar por el trabajo que estaban haciendo. Y yo también quiero hacer otra pregunta hoy. Hoy día viene un poco preguntón. Hermanos, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo le dimos gracias a Dios por esta iglesia?
Y no lo estoy diciendo en términos generales. No lo estoy diciendo en términos generales porque yo creo que cada vez que llegamos le damos gracias a Dios por la iglesia en términos generales. Pero yo estoy hablando en cosas más específicas. ¿Cuántos? Y alguien me podrá decir, pero yo en esta iglesia no encuentro nada bueno. Entonces yo le digo, ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué no busca otra? Porque ¿sabe qué, querida iglesia? Las iglesias y las personas somos, las iglesias son los que las personas somos. Las iglesias son los que las personas somos. Y si usted no encuentra nada bueno en esta iglesia, yo le quiero decir que el apóstol Pablo le daba gracias a Dios por los corintios. Y vaya que Corintio era una iglesia que tenía problemas. Y Pablo encontró buenas razones para dar gracias a Dios por la iglesia de Corinto. Y si Pablo lo hizo, entonces yo estoy seguro que usted también tiene algunas razones para dar gracias a Dios por esta iglesia. La pregunta entonces es, ¿cuántas veces lo hace? ¿Con qué constancia lo hace? Porque Pablo dice, constantemente los recuerdo y le doy gracias a Dios por ustedes. Y daba gracias al apóstol Pablo constantemente por la iglesia. ¿Qué tan frecuentemente usted, querido hermano, querida hermana, se encuentra dándole gracias a Dios por esta su iglesia? Por el hermano tanto, por la hermana tal, por los líderes, por los pastores. Darle alguna característica de los hermanos que le haga decir, esta verdaderamente es una iglesia en la que se perciben ciertas razones que los hermanos demuestran. Porque la iglesia no es la estructura, no es la institución, la iglesia somos personas. ¿Cuánto de nosotros damos gracias a Dios por los hermanos que hoy día nos congregamos? Y sabe, si no lo hacemos, terminaremos sentados en la galería de los críticos, terminaremos sentados en la tribuna de los ingratos, de los críticos, de los supercríticos, de los que se encuentran que hacen todo bien y el resto hace todo mal. Y le voy a contar una pequeña historia para graficar esto. Cuenta la historia que había un hombre en una plaza reunido con otra persona y de repente pasa una mujer, ¿cierto?, caminando, ¿verdad?, en medio de la plaza, y uno le dice al otro, mira, yo conozco a esa mujer, que esa mujer tiene una vida triste, tiene un matrimonio desdichado, tiene un matrimonio infeliz. Y el otro hombre le pregunta, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Y el hombre le responde, es que yo soy su esposo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hablamos de la iglesia tanto, y nos olvidamos que nosotros también somos parte de esta iglesia, que estamos casados con Cristo, con esta iglesia, que nos hemos reunido, estamos tan críticos y vemos todas las cosas tan malas que nos olvidamos que si la iglesia está mala, entonces yo también soy parte del problema. El problema, queridos hermanos, es que nos paramos de cualquier lugar a encontrar todo malo y nos olvidamos que también muchas veces nuestros actuares también dejan mucho que desear. Nos creemos con una superioridad moral distinta al resto, que nos olvidamos que si la iglesia anda con problemas, entonces yo también soy parte del problema. Es una falta de gratitud, ¿cierto? A menos que usted piense que en esta iglesia es un mausoleo, que hay pura gente muerta y que el único espiritual es usted. Yo le quiero decir que no, querida iglesia, porque una vida de espiritualidad se demuestra de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. ¿No le llama atención el versículo 3? Escuche bien. Acordándonos de sin cesar delante del Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de la esperanza. Esta triada del apóstol Pablo, fe, amor y esperanza, es algo que el apóstol Pablo escribe a la mayoría de las epístolas que el apóstol escribe. No es casualidad. En la misma epístola, en el capítulo 5, versículo 8, dice, debemos ser sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe, del amor y del yelmo de la esperanza, de la salvación. ¿Notó? Fe, amor y esperanza. En la epístola de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice que Él daba gracias a Dios por ellos, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis los santos, ¿a causa de qué? De la esperanza reservada. Y quizás el versículo por excelencia que siempre conocemos y que predicamos es el que se encuentra en la primera epístola, también escrita por Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, donde dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Lo sabemos de memoria. ¿Se da cuenta? Porque hermanos
Iglesia, la verdadera espiritualidad, el obrar de Dios en la iglesia se demuestra primero, yo lo dije hace un rato atrás, por una iglesia donde hay verdaderos creyentes, pero también por una iglesia que demuestra estas características. Una iglesia, ¿cierto?, que muestra el trabajo de vuestra fe, la obra de vuestra fe. Note usted el ejercicio que dice Pablo, las palabras que utiliza, la obra de vuestra fe, porque la fe es una obra. ¿Pero cómo? Si la salvación no es por obra. La salvación es por gracia, puede decir alguien, mediante la fe, y claro que es así. Y el apóstol Pablo no se contradice, porque el conocidísimo versículo del Pablo mismo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, ¿cierto? Dice que la fe es porque por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Pero a veces nos quedamos con esa parte del versículo. Pero ¿qué dice luego el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, cuando somos salvos y cuando somos verdaderos creyentes, nuestra evidencia, nuestra consecuencia es que usted y yo obramos haciendo cosas buenas que a Dios le agradan y que edifican al cuerpo de Cristo en la iglesia. Si bien es cierto, la salvación es un acto de amor, es un acto de gracia, usted y yo necesitamos trabajar vuestra fe. Trabajamos la fe, porque la fe también se trabaja. Si la fe también se construye, alguien puede decir, yo creo en que tengo fe, que mañana voy a tener un buen día. Y eso es algo natural. Pero cuando usted dice, yo tengo fe de que Dios me va a ayudar a que tenga un día excelente, entonces usted está poniendo en práctica su fe. Porque su fe no está puesta en lo que usted hace, en lo que usted cree, no está puesta en sus capacidades, no está puesta en su elocuencia, no está puesta en lo que usted sabe o lo que usted dice. La fe está puesta en Dios. Y qué mejor que eso, qué mejor humildad para decir entonces que necesitamos a Cristo en nuestra vida y en nuestros corazones. La fe obra en el creyente, es alguien que es transformado por el poder del Espíritu Santo. Y esta transformación sabe cómo se hace visible a través de nuestras obras. Si usted entonces no ha demostrado obra en el Evangelio y en este proceso y en este tiempo, entonces yo le quiero decir con mucho amor, pero también con mucho respeto, empiece a preocuparse. Empiece a hacer cosas por la obra de Dios. La salvación no es un acto no es por obra, sino que es por fe, pero nuestra verdadera fe es el combustible que nos mueve a poner a nuestros dones en operación para crecer en esta obra que es la obra de Dios. Por un lado, los creyentes en Tesalónica crecían, ¿cierto?, en la obra de vuestra fe, pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 3, del trabajo de vuestro amor. Porque los creyentes en Tesalónica y los creyentes en la Iglesia Universal también deben trabajar motivados por el amor. Y lo decía nuestro hermano Víctor en su oportunidad. Y qué bueno que en estas ocasiones también se ve el amor con los hermanos, más que con una hermosa palabra, más que con un saludo, estando presente. Y él destacaba a 3 jóvenes. Y qué bueno que sea así. Y qué bueno que también los hermanos se den cuenta de estas cosas. Vuestro trabajo de amor, porque primeramente amor a Dios, pero también amor a nuestro prójimo, pero también a nuestro enemigo. Y ahí sí que nos cuesta. Y es muy interesante notar que la palabra que allí se traduce como esta idea de agotadora, ¿cierto?, extenuante, que dice el apóstol Pablo allí en el versículo 3, ¿cierto?, este trabajo de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor, ¿cierto?, es la misma palabra que utiliza Jesús y Juan, ¿cierto?, en la visión del Apocalipsis 2.2, a la iglesia de Dios que está en Éfeso. Allí se le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo de amor y tu paciencia. Esas 2 palabras, arduo trabajo, ¿cierto?, son de la misma raíz que el apóstol le escribe acá a los hermanos en Tesalónica. Ellos estaban demostrando un arduo trabajo de amor, porque el amor, queridos hermanos, es mucho más que una emoción. El amor cristiano es mucho más que un sentimiento. El amor cristiano es la disposición de buscar el bien de otros, a pesar de que a veces no me entreguen lo que yo espero, a través de un sacrificio personal si es necesario. Es un amor que nos lleva a estar atento a la necesidad de otro, a visualizarla. Es un amor que nos mueve a querer suplir ellas necesidades en la medida que nuestras capacidades también puedan hacerlo. Es un amor que no se agota, es un amor que no se cansa, es un amor que lo da todo, es un amor que hace el bien
sin importar a quién y sin importar lo que recibamos a cambio. Muchos hoy día dicen, yo estoy cansado de entregar tanto amor y no recibo nada. ¿Ha escuchado esa frase usted? ¿O es probable que también lo haya dicho en algún momento? Ya me cansé de entregar amor y no recibe nada. Bueno, yo le quiero decir que eso fue lo que hizo Cristo. Cristo entregó su vida. Y de nosotros recibió solamente el pecado. Y de eso se trata la vida cristiana, en dar vuestro trabajo de amor. Porque el amor es una virtud, querida iglesia. Es una virtud, ¿cierto?, que se nota en personas que buscan de Dios y que aman a Dios y que también aman a su iglesia. Para que sigan creciendo en el amor, dice el apóstol Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 9, en el versículo 9, en el capítulo 4, perdón. Más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque vosotros mismos, dice, ha sido enseñado a amaros los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Yo creo que cuando había un miembro en la iglesia en Tesalónica, alguien decía, esa persona tiene amor, está llena de amor. Y está bien cuando empezamos a andar en el camino del Señor, pero cuando nos acercamos más a Dios y dejamos que la obra de Dios trabaje en nosotros, entonces deberían decir, esa persona sobreabunda en amor. Sobreabunda en amor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sea necesario hacerlo? Porque sabe que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo dice que debemos ser imitadores de Cristo, de Él como Él de Cristo. Por lo tanto, hasta que usted no entregue la vida por alguien, entonces todavía le falta por entregar amor. No se canse de entregar amor. El amor nunca es demasiado. Nuestra medida es Jesucristo. La primera epístola del apóstol San Juan en el capítulo 4 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, querida iglesia. Y yo le pregunto a usted, ¿es el amor evidente en usted? La gente cuando lo ve dice, esa es una persona en la que sobreabunda el amor. La gente dice de usted, realmente la virtud del amor está en esa persona, el fruto del espíritu del amor está en usted. Y yo no estoy diciendo si los hermanos lo aman a usted, porque a veces estamos tan preocupados de solamente recibir. Pero ¿cuánto estamos entregando? Es que no me saludó, es que no me dio la cara, es que esto y que lo otro. ¿Y usted hace lo mismo con todo? ¿O solamente espera que lo saluden, que lo amen? ¿No hemos sido llamados todos juntos a amarnos y demostrar y que ese amor se haga una evidencia del amor de Dios en nosotros? Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. No se canse de amar. No se canse de hacer el bien, querida iglesia. Cuando esté cansado, mira a Cristo, que Él dio su vida por usted y por mí. Una iglesia, lo dije hace un rato atrás, es lo que sus miembros son, ni más ni menos. Porque muchas veces estamos tan preocupados de criticar que nos olvidamos que también somos parte de esta iglesia. Y si la iglesia entonces no funciona, y entonces si la iglesia no hay amor, si la iglesia no hay fe, entonces yo también soy parte de ese problema. ¿Cómo sería la iglesia si todos los miembros fueran como yo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque a veces cada uno de nosotros tenemos como un estándar que todo el resto está mal y el único que está bien soy yo. ¿Se ha preguntado usted cómo sería la iglesia si la iglesia fuera como usted? ¡Qué egoísta! Porque Dios nos ha llamado de distintas formas y de distintos lugares, pero a pesar de pensar distintas, de ver ciertas cosas distintas, usted y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Podemos tener diferencias en muchas cosas, pero mayores son las cosas que nos unen que las que nos desunen. Y finalmente, el apóstol Pablo dice en el versículo 3, en la parte final, de que vuestra constancia es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de nuestra constancia en nuestro Señor Jesucristo. La palabra constancia que se traduce allí es la capacidad de permanecer bajo presión por mucho tiempo y no quebrarse.
no es lo mismo que resignación, es perseverancia. Y el que perseverare hasta el fin, dice la palabra de Dios, ese será salvo. Porque perseverar tiene que ver con seguir adelante más allá de las situaciones o de las vicisitudes que cada día vivimos. Estos creyentes en Tesalónica estaban presentando oposición, estaban presentando sufrimiento, pero ¿sabe qué? Nunca retrocedieron en su fe. Y lo más importante aún, nunca dejaron de amarse los unos con los otros. Porque ¿sabe qué? Cuando usted y yo sabemos dónde vamos, entonces nos preocupamos los unos con los otros. Porque al cielo, a la gloria, todos queremos llegar. Todos queremos ir, por lo tanto, esto no se trata de una competencia de quién es mejor, quién es peor. Yo soy mejor que este, yo soy mejor que allá, yo lo hago mejor que allá. No se trata de una competencia. Usted y yo no competimos. Usted y yo somos hermanos y nos preocupamos de llegar todos juntos a la meta. Es imposible perseverar en la vida cristiana manteniéndonos fieles y fructíferos con el paso de los años si no vivimos a la luz de la esperanza bienaventurada, como dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, versículo 13. Él dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Hermanos, ¿usted sabe dónde va? Usted tiene la plena certeza y el convencimiento absoluto de que usted sabe dónde va y que desde este lugar, si algún día deja de respirar, va a un lugar mejor. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la epístola que escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, no es una mera suposición, no es un por si acaso, capaz que en unas de esas. Tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que algún día ha de manifestarse. Porque si hay algo que a usted y a mí debe motivarnos es eso. ¿Tiene usted esa esperanza? Si mañana se muere, se va con el Señor. Por la constancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque al igual que el amor, al igual que la fe, la esperanza también se construye. La esperanza también se alimenta todos los días en nuestro diario vivir. En la medida que nos acercamos a Dios, entonces Él nos hace entender que cuando un día Cristo venga, nos va a llevar a reinar a ese lugar precioso. Ese lugar es la gloria, cantamos en un coro, ¿cierto? Ese lugar lo fue a preparar el Señor para mí, pero yo también quiero que usted esté ahí. Y lo fue a preparar para mí, pero también lo fue a preparar para usted. Damos gracias por el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza, dice el apóstol Pablo. Porque la falta de esperanza muchas veces nos hace poner nuestros ojos en las cosas terrenales. Y a veces no crecemos. Y a veces no buscamos tanto del Señor porque estamos tan aclimatados a esto, estamos tan aclimatados a las cosas terrenales que nos olvidamos que tenemos un bien superior. Cuando no estamos esperando o cuando no estamos mirando lo que nos espera en el futuro, entonces si decimos, si yo no cuido de mí, entonces nadie lo hará. Pero cuando yo sé que a mí me espera la gloria, cuando Cristo regrese, entonces yo puedo dedicarme tranquilamente a servir a otros. Si yo me preocupo por alguien, téngalo por seguro que también hay alguien que se va a preocupar por mí. Y de eso se trata el amor. El amor es producido por la esperanza. Y yo quiero que en esta hora y al terminar este mensaje todos nos vayamos con la certeza de que vamos todos para un mismo lugar. Y que nada nos desvíe desde ese lugar. Y en la parte final del mensaje, ya para ir concluyendo, yo quiero decir lo siguiente. No se puede vivir la vida cristiana en modo automático. Algunos tienen vehículo automático, todos manejan manual. Algunos manejan estos vehículos, ¿cierto?, con caja de cambio automático, en donde usted lo único que hace es frenar, ¿cierto?, y el vehículo va acelerándose solo, pasa los cambios solo. No se puede vivir la vida automática, la vida cristiana en modo automático. Las obras del cristiano surgen de la fe, surgen del trabajo sacrificial, surge del amor, surge de la perseverancia de nuestra esperanza. Si usted y yo estamos aquí es porque tenemos un bien superior y queremos que esas virtudes cada día sigan trabajando en nosotros.
Somos nosotros los que decidimos amar. Somos nosotros los que guardamos la esperanza de la segunda venida de Cristo para nuestro Dios y para nuestra salvación. Así que, queridos hermanos, querida iglesia, una verdadera iglesia, o la iglesia en la que obra el Espíritu Santo de Dios, es una iglesia que manifiesta los frutos de una conversión genuina. Hay verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, con la esperanza viva de que algún día, cuando el Señor venga, también ellos se irán con el Señor. Pero también, mientras el Señor no venga, debemos seguir trabajando la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dije hace un rato atrás, una iglesia será lo que sus miembros son, ni más ni menos. Pero no quisiera terminar este mensaje sin traer a colación o a memoria, ¿cierto?, que la vida cristiana práctica que usted y yo desarrollamos cada día y que la que trabajamos en este mensaje es una responsabilidad compartida. Dios hace una cosa, Dios hace una parte y quizás la mayor, pero usted hace la otra. Usted es el responsable de crecer espiritualmente hasta la estatura de Cristo, de mostrar una vida de compromiso, una vida de sacrificio, una vida de fe, una vida de esperanza y una vida de amor. Usted y yo somos los responsables de que esos elementos crezcan en la iglesia y también en nuestra vida personal. Hermanos, es necesario que todos los días pongamos al Espíritu Santo en nuestra vida como el mediador, como aquel que nos santifica, como aquel que nos hace crecer. Dice la palabra que si hemos caído, abogado tenemos en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. En dependencia del Espíritu de Dios, queridos hermanos, querida iglesia, sigamos corriendo la carrera, porque esa gracia que un día nos salvó sigue estando presente ahí, continúa disponible todos los días para cada uno de nosotros, para que sigamos creciendo en fe, en amor y en esperanza. Y si alguien hoy día todavía en este lugar o alguien que nos está escuchando todavía no está convencido plenamente de seguir a Cristo, cueste lo que cueste, yo le quiero decir de que hoy es el momento necesario y preciso para que tomes una decisión por el Señor, para que te decidas, no es mañana, es hoy, porque el día de mañana no lo sabemos, no lo conocemos, y tú puedes hacer muchas cosas por la obra de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Arreglemos nuestras cuentas con el Señor antes que sea tarde. Dios bendiga este mensaje y que Dios bendiga a todos los que hemos escuchado esta su palabra. Pasemos a orar.